Hola Piscis, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo especial de Piscis. Vamos a ver tu mensaje. Mensaje para el dinero, el trabajo, el amor. Recuerda que es una lectura general, toma lo que sea para ti, complementala siempre con tu ascendente lunar y en Venus. Gracias porque viéndonos ya estás apoyando un refugio animal. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción hay un link. Hoy tus guías espirituales abren tu lectura diciéndote, Piscis, tienes que ser honesto contigo mismo. Siento que a veces te mientes o quieres engañarte a ti mismo, como pasándole ciertos defectos o cosas a la gente, cuando sabes que te lastiman, cuando saben que de pronto han hecho las cosas mal contigo. Siento que a veces has justificado a alguien que actuó mal hacia ti. También veo que a veces haces cosas o puedes haber hecho cosas más por complacerle a otra persona que realmente por sentirte bien contigo misma. Y que esto definitivamente es algo que energéticamente te ha desgastado bastante. Entonces, en estos próximos días tus guías te dicen, Piscis, tienes que estar muy conectado con lo que realmente tú quieres para ti, no para otras personas. Y que seas muy honesto, muy honesta contigo mismo, ¿verdad? Entonces, súper importante esto. Te envío mucha luz, mucho amor para que puedas ser honesto contigo mismo y que te complazcas más que todo a ti. ¿Ok? Bueno, quiero preguntarle a tus guías directamente qué necesitas saber, Piscis, respecto a su economía y a su trabajo, claro está. Wow. Bueno, en estos próximos días debes estar muy pendiente con tus objetos materiales. El 5 de oro siempre nos habla acerca de la pérdida de algo, de un objeto material. Y también debes estar como muy meticuloso, muy casi que perfeccionista al realizar tu trabajo. Porque puede ser que de pronto sin querer queriendo cometas algún tipo de error y luego como que te veas en apuros para tratar de solucionar esto. Entonces, en estos días, súper enfocadísimos en cuidar nuestros objetos materiales y también en no cometer errores. ¿Ok? Súper importante. Para tu economía dicen que es importante la moderación, ¿sí? En estos días. Medirnos con los gastos, medirnos realmente en lo que de verdad es importante, en lo que de verdad necesitamos, no en otro tipo de como situaciones o gastos hormiga, sino que la palabra clave de este arcano mayor es moderación, ¿ok? Hacer como un presupuesto, sacar lápiz y papel para que puedas llegar a fin de mes, querido Piscis. Lo otro es que me dicen hay un problema legal o un tema de un dinero represado, ¿sí? Y te dicen al respecto de él que debes de tener un poquito de paciencia, que hay que esperar un poquitín, que no te apresures, que las cosas se van a dar, pero que por ahora mucha moderación con tus gastos, como mucho autocontrol, nada de estar por allí como gastando de más o siendo muy amplio y muy generoso. Números de la suerte para ti en estos días: 22, número maestro 62, 60 y el 9, ¿ok? Son números que puedes usar para los juegos de azar y para la economía.
Vamos a ver ahora mensaje para el amor. Recuerda que yo separo solteros y conexiones en el especial amor. Veo gente de signos de aire pensando por aquí en ti. Wow, sí, mira, nuevamente aire. O sea, gente de Acuario, personas de Géminis o personas de Libra, también gente de agua, como Piscis, Escorpio, Cáncer, ¿ok? Y bueno, hay algo súper bonito aquí, es que hay alguien que ahorita se encuentra con una pena muy grande si es que está distanciada de ti. Veo por este 10 que puede haber habido como un conflicto, una pelea, un disgusto, un distanciamiento entre una personita importante y tú. Y veo que es algo que realmente a nivel emocional, pues no es como que haya pasado desapercibido en la vida de esta persona, ¿sabes? A veces uno cree que la gente está bien, Piscis, pero de dientes para afuera, de puertas hacia adentro, la gente sufre, solo que a veces el orgullo o por mantener cierto como concepto externo, la gente no muestra lo mal que está. Veo que realmente esta persona, en cuanto a sus sentimientos hacia ti, siguen firmes, ¿sí? Digamos que los conflictos no han hecho que el amor mengüe, que el amor disminuya. Quizás sí hay distanciamiento y a veces sí como que se cuestiona hacia dónde van las cosas contigo, pero no es alguien que en este momento diga, yo creo que ya todo con Piscis se acabó o todo con Piscis es un fracaso. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, quiero que lo tengas muy claro. Además, la percepción que tiene sobre ti es que tú eres alguien fiel y leal. Sí. Entonces, mira que es algo súper, súper importante. ¿Cómo se va a resolver todo esto? Fíjate que realmente mm, esta es una carta de sanación. El 3 de copas, además que es una carta de transmutación, de metamorfosis. Entonces mira que es una situación que tiende a evolucionar a favor tuyo, sí, a ver como reconciliación, sanación, pero tus guías espirituales te dicen es importante que bajes la guardia, que más bien tengas como una actitud receptiva. Siento que esta persona es quien va a venir hacia ti a intentar arreglar las cosas y que, digamos, lo que te proponga también va a depender mucho de lo que encuentre en cuanto a tu actitud, ¿ok? Bueno, el oráculo te dice y te aconseja como tal lo siguiente. Estás en una etapa de aprendizaje superior, sigue progresando. Esta ha sido tu lectura, suscríbete, déjame un like, un comentario, dale compartir, te quiero muchísimo, bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento
reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.